Les decía que les voy a leer un minutito lo que es el resumen ejecutivo, los párrafos más importantes, por supuesto, de este documento que tengo aquí, ¿sí? Dice, desarrollo regional y logística son conceptos análogos. Históricamente, las asimetrías que marginaron a las provincias ubicadas en el extremo norte del país estuvieron sustentadas en la lejanía de estos territorios, de los principales puertos de embarque del país y en los elevados costos de transporte que debían pagar productores y comerciantes para llegar a los mercados de las principales urbes. En este escenario, donde nace la Compañía Logística del Norte, Sociedad Anónima, cuyo objetivo central es abaratar los costos logísticos para que pequeños y medianos productores de la provincia de Chaco obtengan márgenes de rentabilidad positivos, que sustenten la posibilidad de seguir produciendo y viviendo en sus establecimientos agropecuarios. Mientras que el objeto secundario u objetivo secundario persigue la apertura de mercados, vinculando en forma directa al consumidor con el productor para reducir costos de comercialización en general. Por supuesto que después la descripción sigue y habla específicamente de a qué se refiere con este primer objetivo, que es el de abaratar costos de logística, y a qué se refiere con ampliar los mercados de los productores, ¿sí? Pero fíjense que es muy claro, la redacción del resumen ejecutivo nos tiene que dar una idea precisa de qué es lo que queremos hacer. ¿Se comprende hasta acá? ¿Se entiende este punto? ¿Integra parte de la misión y la visión empresarial? Aquí es donde se plantea la misión, la visión y los valores de la organización. Así es. En el resumen ejecutivo esto tiene que estar planteado con total y absoluta claridad, sin ningún tipo de duda. ¿Sí? Otro componente que puede estar presente y que puede tomar el nombre de estructura jurídica, puede tomar el nombre de estructura legal también. Si hay algún tipo de factor que pueda estar muy fuertemente vinculado a la naturaleza de la idea, puede sumarse también un componente político o incluso ambiental aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la estructura jurídica? Bueno, acá nos hacemos referencia a lo que yo hoy les decía, que ustedes marcaban respecto a los tipos de socios. Bueno, ¿cuál es el concepto jurídico de la organización? ¿Qué tipo de organización jurídica es? ¿Es una organización individual? ¿Sus socios, sus integrantes de algún modo conforman un tipo de sociedad en los términos de la ley de sociedades comerciales, la 19.550? Bajo alguna de las figuras que allí están representadas, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, en comandita simple y por acciones, colectiva, de hecho. Incluso en la gestión del anterior presidente se planteó un nuevo esquema de sociedades, que son las sociedades por acciones simplificadas, que hoy es un tipo de organización que está siendo revisada, ¿sí? Este tipo de diferenciación y características de cada una de ellas, ¿sí? Que es una sociedad por acciones, que es una sociedad por responsabilidad limitada, que es una sociedad en comandita simple por acciones, de hecho, colectiva, etc. Son organizaciones o conformaciones jurídicas que ustedes la van a estudiar en tercer año, cuando vean formación societaria, ¿sí? No las vamos a profundizar aquí en nuestra clase. Puede ser también, como decíamos hoy, una sociedad, una organización unipersonal, es decir, compuesta por un solo dueño de la organización, ¿sí?
y en la cual en la estructura jurídica no va a estar solamente descrito qué tipo de organización es en cuanto al enfoque jurídico determinado por la ley de sociedades comerciales, sino que también acá va a tener relación todo, o van a estar, mejor dicho, descritas todas las normas que van a afectar a la organización. Y nos vamos a referir concretamente a normas que van a tener una incidencia en el desarrollo del negocio de la organización. Ejemplo, no solamente lo que tenga que ver con el funcionamiento de la misma, por ejemplo, las normas impositivas, sino todas aquellas que hacen a la actividad propia de la organización, o bien, también, ¿por qué no?, lo que configura, lo que produce la organización y los desechos que la misma tiene. Concretamente, vamos a suponer que estamos analizando el caso de esta empresa que les decía de productos panificados precocidos o congelados, vamos a decirlo. Bueno, ahí las normas que tendrán que ver es, por ejemplo, en el medio ambiente, bueno, ¿qué características tendrá que tener el local? ¿Existen normas de bromatología, normas de salubridad que tendremos que llevar adelante? Sí, por supuesto. ¿Existen normas como, por ejemplo, el Código Alimentario Argentino que tendremos que respetar y seguir conforme los conceptos que el mismo tiene determinados allí? Por supuesto. ¿Tendremos que seguir normas establecidas de manera específica por algún organismo de contralor, como puede ser, por ejemplo, un área de bromatología de la municipalidad? Para este caso no, pero para otros puede, por ejemplo, algún organismo nacional como el SENASA, por ejemplo, intervenir. Algún conjunto de normas que tengan que ver con la seguridad, ¿sí?, la higiene y la seguridad de los trabajadores, por ejemplo, las normas vinculadas a los riesgos de trabajo. Si nosotros estamos en un ambiente nocivo, ¿sí?, o que produce determinadas emanaciones de determinados gases, bueno, entonces tendremos que tener en cuenta las normas que fijan, ¿sí?, los criterios para que usemos determinados, por ejemplo, artículos o bienes de seguridad, de protección para llevar adelante esa actividad, ¿sí? Y así todo el conjunto de normas que haga referencia al funcionamiento de nuestra organización. Si ustedes conocen, ¿alguna vez alguno de ustedes fue a Puerto Tirol? ¿O conoce Puerto Tirol? Sí. Ustedes conocerán también que allí en el ingreso a la ciudad de Puerto Tirol existe a mano derecha a mano izquierda está la laguna, y enfrente a la laguna prácticamente hay una empresa muy conocida que se llama Unitam. Esa empresa produce el residuo del tanino, ¿sí?, transforma el tanino en una sustancia que luego se utiliza para distintos tipos de actividades, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esa organización? Los quebrachos, ¿sí?, los árboles de quebracho, los procesa y a partir de ese procesamiento obtiene esa sustancia que estamos denominando como tanino. Pero el hecho de producir ese tanino también lleva a que la organización elabore un residuo, ¿sí?, producto de obtener ese tanino. Ese residuo que se logra, ¿sí?, a través del proceso productivo, luego hay que descartarlo. Pero para descartar ese residuo, naturalmente que la organización tiene que someterlo a un tratamiento para luego volcarlo hacia, por ejemplo, el cauce natural del Río Negro, que es donde termina trasladando ese residuo. Entonces, fíjense que si yo quisiera, por ejemplo, crear una unidad de negocios en la cual voy a arrojar un determinado residuo
a un cauce de río, como en este caso, el caso de UNITA, por supuesto que voy a estar, por un lado, teniendo que considerar el conjunto de normas que hacen a que cuando alguien elabora ese producto y arroje a un cauce de río o arroje a un lugar determinado, se cumpla un determinado tratamiento. Por otro lado, voy a estar siendo auditado por determinados organismos que tienen que ver no solamente con la salubridad ambiental del aire, sino también con la salubridad, por ejemplo, del agua. Por lo tanto, la organización permanentemente va a estar siendo auditada sobre el residuo que está tirando el río y también va a estar auditando las muestras que se toman del río. Con lo cual, naturalmente la organización va a tener que considerar, bueno, no es que yo agarro y lo trato el residuo y después lo tiro al río y que después no me hago cargo de lo que pasa, no. La organización también, una vez que ese residuo tratado se puso en el río, también va a ser responsable de lo que pasa en ese río, aunque el residuo esté tratado incluso. Entonces fíjense que es una situación muy delicada desde el punto de vista normativo. ¿Y por qué lo digo? Porque si naturalmente la organización no cumple con todos los requisitos necesarios para que ese residuo se vuelque al río, por supuesto que puede sufrir desde multas económicas, ¿sí?, hasta naturalmente la clausura y cierre de la organización, ¿sí? Entonces, en este sentido, fíjense que la estructura jurídica en algunas organizaciones es menos compleja, pero en otras organizaciones termina siendo muy complejo, ¿sí? Así que no es algo que no se pueda resolver, simplemente es algo que hay que considerar, analizar con mucho grado de detalle. En este sentido, y ustedes podrán observar, ustedes no van a estar trabajando solos en un plan de negocios, absolutamente. Conforme, naturalmente, la envergadura del plan de negocio, de la idea del negocio, la complejidad que el mismo tenga en determinados ámbitos y en determinados componentes del plan, ustedes podrán estar siendo asistidos por profesionales en una determinada materia. Porque si yo les digo, chicos, háganme el plan de negocios de Unitan, porque yo voy a crear una empresa igual a Unitan y la voy a, por ejemplo, la voy a ubicar en la ciudad de Barranqueras. Y todos los residuos, en vez de tirarlos al Río Negro como los tira Unitan, los voy a tirar al Río Paraná. Ustedes van a tener que analizar todo el conjunto de normas, ¿sí?, que hacen el funcionamiento y que permiten el funcionamiento de esa organización. Y no lo van a hacer solos, por supuesto, lo van a hacer en conjunto con profesionales que entiendan suficientemente en la materia. Entonces, algo que no les dije hoy, pero se los indico ahora, ¿sí?, es que este trabajo, este documento, es un documento elaborado de manera interdisciplinaria. Entonces, ustedes pueden requerir la asistencia y la colaboración de un profesional suficientemente calificado y preparado en alguna materia específica sobre la cual ustedes, por ejemplo, no tengan los suficientes conocimientos como para desarrollarlo, ¿sí? Entonces, ese profesional, como por ejemplo un abogado, los va a ayudar a ubicarse, a entender la norma y a analizar el impacto que la norma tiene en la organización. Más o menos se va entendiendo hasta acá, se va comprendiendo. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué otro estudio, qué otro componente hace el plan de negocio? Bueno, el estudio de mercado. Acá puede también formar parte, y voy a retroceder un minutito, puede tenerse en cuenta que se puede plantear de manera unificada, por ejemplo, el estudio de mercado y el estudio de comercialización, bajo un nombre que puede denominarse, por ejemplo, estudio de marketing, ¿sí? Por eso les decía hoy que muchas veces el
el plan de negocio que nosotros elaboremos o el que, por ejemplo, encontremos, yo les voy a subir, más allá de lo que ustedes ya tienen hoy en el aula virtual, ¿sí? Les voy a subir ahora un modelo, o bien el día de hoy o bien mañana, de lo que es un plan de negocio, ¿sí? En este caso sobre un comercio electrónico, puntualmente. El estudio de mercado lo que nos va a permitir es hacer un análisis del mismo. ¿Y en qué sentido? Bueno, para conocer qué está pasando en el mercado. ¿Hay otros oferentes? ¿Hay otras personas, otras organizaciones que están brindando los mismos bienes y servicios que nosotros queremos brindar, por ejemplo? ¿Qué tipo de reconocimientos tienen para los consumidores esas organizaciones? A eso nos referimos con qué tipo de beneficios ofrecen. ¿Cómo son vistos por el consumidor? Y por el otro lado, ¿qué tipo de consumidores hay para esos productos y servicios que ellos, la competencia, ya comercializa y que tienen similares características, por ejemplo, a lo que nosotros queremos comercializar? ¿Dónde están esos consumidores? ¿Qué características tienen esos consumidores? ¿Qué características? Con características me estoy refiriendo a sexo, edad, poder adquisitivo, ubicación geográfica, posibilidades de obtener por sus propios medios el producto o el servicio, ¿sí? Entonces, hacemos un análisis de los dos lados, de la oferta y de la demanda que hoy hay en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esto? Esto nos va a permitir detectar de qué modo existen hoy necesidades que están insatisfechas. Todos ustedes, les pregunto, con el supermercado al que acuden, ¿sí?, a realizar las compras, cuando sus padres, por ejemplo, los mandan a hacer los mandados, o si ustedes viven solos, ustedes se van a un supermercado a hacer las compras. ¿Están totalmente satisfechos con los productos y servicios que compran en ese supermercado? ¿O hay algo que en algunas ocasiones los deja insatisfechos? ¿Ninguno hace compras en el supermercado? Sí, profe. Yo creo que depende de cada uno, más ahora con esta situación uno mira mucho lo que sería el precio, pero también la calidad del producto. Y como consumidor final, si bien uno busca un precio intermedio, diría yo, ni muy básico que te lleve a cero calidad de producto y un intermedio Como así también la disponibilidad del producto. también. Con la disponibilidad del producto se refieren a que el producto esté disponible en cualquier lugar del local, o que el producto esté ubicado en un determinado lugar de la góndola específicamente. Sí, eso ya creo que sería más lo que se refiere al marketing que hoy estaba mencionando usted. Dependiendo del local, también todo eso está organizado justamente en cuanto a las góndolas para que nosotros compremos, por ejemplo, cuando vas a la farmacia y están todas las cosas dulces en la espera o del cajero, y eso está con un propósito en el lugar. Claramente, sí, sí. Claro, claro, no solamente eso, sino también que el producto que vos estés buscando lo tengas justamente ese local o supermercado. Así es. Entonces, por ejemplo, Porque ustedes si pueden... tenemos en cuenta el contexto, hay productos que no se están consiguiendo. O supongamos, un ejemplo reciente es la escasez de cigarrillos. Así es. Fíjense como, por ejemplo, aquellos que tuvieron la previsión del tema de los cigarrillos, ¿sí?, pudieron satisfacer una necesidad del mercado que estaba presente. Fíjense que yo he escuchado situaciones o historias insólitas con el tema del cigarrillo. Yo no fumo, nunca fumé, y nunca me imaginé que alguien que fumara
si estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de fumar. Entonces, he escuchado historias respecto a los valores que han pagado por un paquete de cigarrillos realmente astronómicas, vamos a decirlo así, con respecto a lo que es el valor normal, ¿sí? Se le puede llamar normal, del paquete de cigarrillos en particular, de la forma en la que adquirieron también. Algunos comprando un paquete o un conjunto de paquetes, ¿sí? Y luego vendiendo de manera fraccionada el mismo. Bueno, fíjense cómo siempre aparecen necesidades insatisfechas en el mercado. ¿Cuál es el mercado potencial? Naturalmente, ¿qué cantidades de personas estarían dispuestas a adquirir ese producto o servicio? ¿Qué es lo que busca el consumidor, más allá del producto o del servicio en sí? ¿Qué es lo que está queriendo satisfacer? ¿Qué necesidad está queriendo satisfacer? Consecuentemente, ¿qué precio está dispuesto a pagar por ese producto o ese servicio? En este sentido, ¿ustedes están viendo economía? Voy a preguntar antes de meter Sí, la sí, pata. somos Quiero materia. meter la pata como es. Claro. Únicamente con contabilidad es la única materia que tenemos inconvenientes. ¿No vieron nada de economía entonces? Sí, economía sí, contabilidad nada más. Contabilidad, Única materia. no, bien. ¿Vieron ya las leyes de oferta y demanda? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Vieron qué pasa cuando se corre la curva de la oferta, por ejemplo, y se mantiene constante la curva de la demanda? ¿Vieron qué pasa cuando se corre la curva de la demanda, por ejemplo, y se mantiene constante la oferta? Bueno, eso es lo que estamos visualizando aquí, con respecto a qué precio están dispuestos a pagar los clientes por el producto o servicio, por ejemplo. ¿Sí? Lo hemos visto en el caso del cigarrillo recientemente, ¿sí? Que lo comentaba. Y así sucesivamente podemos encontrar muchos ejemplos. ¿Cuántos son los clientes que efectivamente me comprarán? Porque yo puedo conocer el mercado potencial y decir, bueno, todas las personas mayores de 60 años van a requerir este producto o este servicio. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas de todas ellas estarán dispuestas a comprarlo? Bueno, yo tendré que considerar, por ejemplo, el radio de actuación, la zona geográfica en la que podré satisfacer esa necesidad específica del cliente. ¿Por qué me comprarán a mí y no a la competencia? ¿Qué es lo que yo voy a tener de diferente? ¿Sí? Que no lo tiene la competencia. ¿Por qué la gente, los clientes me elegirían a mí y no a la competencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a tener de distinto? Eso es lo que vamos a conocer con el término de ventaja competitiva. Algo que la organización define, fija, establece, ¿sí? Y lo lleva adelante naturalmente, pero por otro lado también lo puede defender en el mercado. Si una ventaja competitiva que yo logro sobre mis competidores no puede ser sostenida porque la misma es fácilmente copiable, ¿sí? Por otros competidores, por supuesto, entonces esa ventaja competitiva pierde rápidamente su esencia, ¿sí? Bueno, ¿y qué otro tipo de productos de similares características, ¿sí? Están comprando hoy actualmente? Lo que conocemos como productos sustitutos, que tengan que ver con satisfacer la necesidad o un conjunto de necesidades que también satisfacen mi producto o mi servicio, ¿sí? Entonces, en ese sentido también hay otros productos que puedan satisfacer la necesidad que yo hoy estoy satisfaciendo. ¿De qué manera están satisfaciendo esa necesidad esos otros productos? ¿Puedo yo ingresar también en el negocio de esos productos? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer aquí, en el estudio de mercado. Y naturalmente la tenemos que responder, por supuesto, en este componente, ¿sí? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con la competencia? ¿Cómo es esa competencia? ¿Quiénes son? ¿Dónde están?
¿Qué características tienen? ¿Hace cuánto tiempo están en el mercado? ¿Qué ventajas tienen ellos? ¿Qué ventajas competitivas tienen ellos? Por sobre algunos de ellos, por sobre los otros competidores, o qué ventajas competitivas tendrían ellos sobre mi organización. Entonces, ahí el plan de negocios tiene que incluir un estudio que se llama benchmarking, que no es más que un estudio de otros competidores que están en la industria para saber qué características tienen los mismos, ¿sí? Esto, el benchmarking se puede llevar adelante de diferentes maneras. Puedo hacer un estudio con fuentes secundarias, es decir, puedo recurrir a estudios que haya en el mercado, por ejemplo, puedo recurrir a fuentes de la organización del competidor que estén publicadas en Internet, por ejemplo. Puedo recurrir a estudios que haga una consultora y que también estén disponibles para que pueda yo conocer acerca de lo que es la organización, que es la competencia. ¿Puedo llevar adelante yo una propia investigación de ese competidor? ¿De qué manera? Simplemente yendo a esa empresa, yendo a ese competidor, convirtiéndome en un cliente más, de modo tal que pueda investigar, ¿sí? Pueda analizar, pueda detectar todos los elementos, todas las ventajas que ese competidor tiene. En este sentido, les cuento una experiencia propia, ¿sí? Pero que para ustedes puede ser una fuente incluso de trabajo, como lo era para mí. Yo formaba parte de una consultora que llevaba adelante estudios de este tipo, ¿sí? Concretamente el trabajo era un trabajo de mystery shopper. ¿Qué significa mystery shopper? Es cliente oculto. Entonces, en este caso, yo como organización no busco investigar a otros, sino busco investigarme a mí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es investigarse a uno mismo? Bueno, cuando una organización desea investigarse a sí misma, lo que hace es contratar un conjunto de profesionales para que lleven adelante este trabajo de mystery shopper. Entonces, ¿cómo se hace? Bien, se contrata, como les decía, a un conjunto de individuos, un conjunto de personas o un conjunto de profesionales para que diseñen una investigación sobre la propia organización. Esto es algo así como un investigador privado que yo contrato, ¿sí? Para seguir a mi señora para ver dónde va. ¿Está? Pero en vez de contratar al investigador privado para que la siga mi señora y me diga dónde va, lo contrato al investigador para que me investigue mi organización. ¿Y qué es lo que va a sacar el investigador? ¿Qué es lo que va a sacar el mystery shopper? Bueno, fundamentalmente información que a mí me interesa conocer. ¿Cómo atienden a mis clientes, mi recurso humano? ¿Cómo el cliente puede obtener el producto o servicio en la organización? ¿Los precios están total y absolutamente claros? ¿El producto está disponible? ¿Está en condiciones para poder ser usado? Los precios, como les decía, la atención que recibe el cliente en distintos sectores, ¿es homogénea? Fíjense que yo, en este estudio que realizaba para Walmart, me tenía que ir a la organización entre semana, ¿sí? De lunes a viernes, en un horario que yo podía elegir. Tenía que comprar podía comprar distintos productos, pero tenía que elegir un producto menor a 20 pesos en ese momento. Entonces, lo que se me solicitaba era que yo registre determinada información del sector electrodomésticos, ¿sí? Tenía que encontrarme con un personal que esté en el sector electrodoméstico y hacerle un par de preguntas. En este caso yo no filmaba, pero puede ser que, como teniendo una cámara oculta, ¿sí? Pero puede ser que el requisito para hacer el estudio conlleve a que yo tenga que tener una cámara, por ejemplo, que vaya grabando, ¿sí? Por supuesto que en este sentido, y esto es absolutamente clave,
nadie de la organización, absolutamente nadie, tiene que conocer que este estudio se está llevando adelante. Luego me dirigía al sector de limpieza, también hacía algunas preguntas, por ejemplo, tenía que tomar datos de cómo estaban los productos ubicados en las góndolas. Luego me iba al sector de alimentos y finalmente me iba al sector de la caja. Tenía que pagar de una determinada manera, tenía que llevar un producto defectuoso a la caja y tenía que evaluar cómo era la actitud de la cajera o del cajero al momento de yo entregarle el producto defectuoso o el producto sin, por ejemplo, el código de barras. Tenía que analizar qué es lo que hacía el cajero, ¿sí? Y, consecuentemente, tenía que registrarlo, por supuesto. Una vez que yo salía, ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver el producto de 20 pesos? Bueno, aquí es donde aparece el producto de 20 pesos. Una vez que yo realizaba la compra, salía del local de Walmart y a los aproximadamente 20 minutos tenía que volver al local de Walmart, dirigirme al área de atención al cliente y decirle que el producto que yo compré, que era, por ejemplo, la última vez fue un talco, ¿sí? En realidad no lo quería devolver, ¿sí? Yo había hecho recientemente la compra y tenía que aclarar que el ticket se me había perdido. Entonces, allí también tenía que evaluar cómo la persona a la que yo le decía que el producto, sí, que era un talco que había comprado recientemente, lo quería devolver. Y sin el ticket, ¿sí? Que confirmara que yo efectivamente hice la compra. Bueno, allí entonces tenía que registrar también cómo esa persona me atendía, cómo me devolvía el dinero, si me devolvía de manera íntegra el dinero. Y por supuesto, bueno, luego tenía que, todo eso que pasaba en aproximadamente, como les digo, una hora, que me llevaba desde que ingresaba hasta que volvía de esos 20 minutos, los tenía que luego trasladar en un formulario, ¿sí? Fíjense cómo en ese caso estoy haciendo el análisis de mi propia organización, está a través de un consultor externo, para saber qué está pasando en mi organización, ¿sí? Cómo el cliente se puede sentir satisfecho o ante distintas situaciones, cómo reacciona mi recurso humano. Y si todos los recursos están alineados para poder satisfacer la necesidad del cliente. Ustedes no se imaginan las cosas que uno descubre en este tipo de trabajos acerca de cómo fallan fundamentalmente las organizaciones en este tipo de situaciones cuando uno se las pone a prueba, ¿sí? Por supuesto que después yo tenía que registrar con determinadas fotos, fotografías, sacadas de manera muy disimulada para que nadie pudiera detectar que estoy haciendo el estudio. Y, ¿cómo es? Luego, por supuesto, también enviar la fotografía del ticket con los productos que yo adquirí. Por supuesto, el ticket no se perdía, ¿sí? El ticket yo lo tenía guardado, pero ante el área de atención al cliente yo tenía que indicar que el ticket se había perdido, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros podemos hacer esto que yo les estoy diciendo, aplicado a mi propia organización, pero también lo puedo hacer aplicado a la competencia, ¿sí? Todo esto que les estoy señalando, el análisis de la marca, de cómo esa marca es reconocida, el producto, cómo el producto es trabajado dentro de la organización, cómo es puesto a disposición del cliente, cómo el precio está disponible, ¿está claro? ¿Está claramente exhibido el precio? La estructura de la organización a través de sus distintos niveles, los procesos de la organización, los recursos humanos están preparados, están calificados para hacer la tarea, los costos están claramente identificados, la tecnología está suficientemente utilizada en la organización, la imagen que se tiene de esa organización, ¿cómo es? Cuando yo digo Walmart, ¿qué les suena a ustedes? Los proveedores, ¿cómo son la relación de la organización con los proveedores? Y así todos los elementos que nosotros quisiéramos analizar. ¿Quedó más o menos claro este estudio? Sí, profe.
Sí, profe. Bien. Sí, profe. En los últimos minutos voy a mostrarles, antes de que se nos termine el tiempo de la clase también, lo que configura el trabajo práctico, ¿sí? Bien. Con base en una organización que ustedes puedan tomar de alguna que existe ya, ¿sí? Alguna que sea conocida, de la que puedan obtener información, por ejemplo, en Internet, o bien a partir de alguna organización a la que ustedes puedan acudir y consecuentemente conversar con sus directivos, ustedes van a poder, naturalmente, también juntarse en grupo. Esto lo van a poder hacer de manera grupal. Van a configurar la respuesta de los siguientes puntos. Definir la misión, definir la visión de la organización, definir 2 estrategias al menos que la organización aplique, ¿sí? Y definir los valores de esa organización. En el caso de que ustedes, por ejemplo, vamos a suponer, un grupo decide analizar una farmacia de aquí de la ciudad de Resistencia. Logran hablar con el dueño de esa farmacia, ese dueño les dice, sí, no hay ningún problema, podemos reunirnos, siguiendo estrictamente, y en este sentido soy categórico, todos los protocolos que hoy están activos en materia de salud pública, ¿sí? Utilizando, si se van a mover por la ciudad, utilizando barbijos, en los momentos del tiempo en el que el local pueda estar disponible, o los dueños puedan estar disponibles, ¿sí? Y sin por favor, someterse a ningún tipo de riesgo, con lo cual, vuelvo a insistir, si es posible para ustedes acceder a una organización del medio, y si no, se busca una organización que ya existe en el mercado y que ustedes puedan obtener información de la misma a través de Internet, o bien hacer alguna consulta con esa organización a través, por ejemplo, de una red social, ¿sí? Definir la misión, la visión, las estrategias que esa organización pueda llevar adelante o lleve adelante, y los valores que esa organización tenga, ¿sí? En el caso de que la organización no posea nada de esto, bueno, la idea es que ustedes, conforme a los conceptos que van desarrollando, puedan proponerle a la organización, ¿sí? ¿Qué visión creen ustedes que es conveniente para esa organización? ¿Qué visión? ¿Sí? Y antes de que se corte, todas las consultas que vayan teniendo, por favor, las escriben. Vuelvo a insistir, como siempre lo hago, en el foro de consultas generales, ¿sí? De tal manera de que todo lo que allí aparezca, le voy respondiendo a la persona que me lo formula, como así también para que todo el mundo lo vea. ¿Me quieren escribir un mensaje privado por el aula virtual? Lo pueden hacer sin ningún problema, ¿sí? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, 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 profe. profe. Cualquier duda, estoy a disposición. Antes de que se corte, les deseo buen fin de semana a todos. Nos estamos viendo el próximo jueves, y también el próximo jueves pueden hacerme alguna consulta que vaya surgiendo sobre este trabajo, ¿sí?